RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este 2 de diciembre, jueves 2 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada acerca del tema que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Bueno, continúa la atención en torno, saben ustedes, a lo ocurrido en el estado Barinas. Ayer lo comentamos, las perspectivas de la falta de independencia del Poder Judicial, que es evidente a la luz de los últimos hechos, tanto que una rectora suplente del Consejo Nacional Electoral, designado por la Asamblea Nacional Oficialista, aseguró que es inaceptable que el Poder Judicial se inmiscuya en decisiones propias del Consejo Nacional Electoral, cosa que viene ocurriendo, bueno, prácticamente, yo les diría, desde que llegó el chavismo al poder o asumió el control de los poderes públicos. Griselda Colina aseguró, esto lo dice el Nacional, que la orden de detener el conteo de votos en el estado llanero y realizar nuevas elecciones regionales emitida por el Tribunal Supremo de Justicia es un zarpazo contra el ente comicial, y habrá que ver qué dice la misión de observación electoral, que se reunió, entre otras cosas, con el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en consideración lo que arrojó el informe y el impacto que esto va a tener con relación a la posible transición a una democracia en nuestro país. Nicolás Maduro ofreció declaraciones ayer y destacaba algunos medios la referencia que hizo al tema de la corrupción. Ciertamente llama poderosamente la atención, tomando en consideración la cantidad de procesos que hay abiertos por este tema fuera de nuestro país, y que están directamente vinculados con el régimen venezolano, incluyendo el caso de Alex Saab. Él decía ayer, el bloqueo mental de algunos gobernadores, alcaldes y ministros es peor que las sanciones. El dirigente oficialista, dice el Nacional, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela tomará medidas ejemplares sobre quienes dañaron al pueblo y manipularon el hermoso proceso de las primarias. Y también hacía, insistimos, referencia al tema de la corrupción, lo cual llamaba poderosamente la atención, tomando en consideración lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que va a pasar durante la audiencia, por cierto, que está pautada para el próximo 6 de diciembre de Alex Saab, la próxima audiencia. El juicio empieza en enero. Él decía textualmente, el bloqueo del corazón y de la mente, la indolencia, la incapacidad, la corrupción y la ineficiencia es peor que el bloqueo gringo. Bueno, como dicen los españoles, consejos vendo, pero para mí no tengo. Con relación al telón de fondo de esta crisis, la situación económica, vamos a conversar con nuestros invitados la mañana de hoy. No sé si tenemos, no veo en la sala de Zoom a Tamara Herrera. Ya me dirá mi equipo si la tenemos vía telefónica. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera, y sí, me dice mi equipo que le vamos a dar unos minutos. Bueno, vamos a hablar acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con las cifras macroeconómicas en nuestro país, incluyendo el tema de la inflación, el tema del Producto Interior Bruto y en general, bueno, la perspectiva de Venezuela al cierre del año
2021 y sobre todo tratando de ofrecer en este espacio una proyección sobre lo que va a ocurrir en el año 2022. Si le parece, mi equipo, vamos a hacer una pausa mientras nos organizamos y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando la mañana de hoy sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y ya tenemos conectada vía Zoom a nuestra primera invitada. Tamara Herrera es economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada y la verdad mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama macroeconómico de nuestro país, cerrando este año 2021 y sobre todo las perspectivas de cara al año 2022. Yo iniciaría la conversación a partir de lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con la inflación. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en la inflación yo creo que hay dos cosas que caracterizan el 2021, ¿ok? Y todo el mundo está concentrado en ello. La primera es que la inflación se redujo enormemente y, a mi juicio, estamos prácticamente fuera de la categoría de hiperinflación, más no de país con muy alta inflación, ¿ok? El segundo hecho descollante de este año es que hay sectores que comenzaron a recuperarse. Lo más importante es que dejamos de caer de esa manera absolutamente extraordinaria en la historia del planeta, donde llevábamos no solo 7 años cayendo, sino que los últimos 3 fueron en proporciones increíblemente intensas, aproximadamente entre 28 y 32% en los últimos 3 años. El solo hecho de que la caída en Barrena se detenga es importante. Ahora, lo que es relevante aquí es poder
saber, es decir, haber aliviado eso hasta ese punto, no es que elimina el problema. Ahora el reto es cómo consolidar una salida de la alta inflación, una verdadera estabilización. Me da la impresión de que se va a continuar avanzando por esta vía costosa de represión del crédito, de ausencia de bolívares, una profundización de la dolarización desordenada, si se quiere, en lo que está al alcance del gobierno permitir hacer en materia de dolarización, pero vamos a tener seguramente una inflación notoriamente más baja. Este año nosotros estamos estimando que la inflación va a cerrar en 560% aproximadamente, cuando mucho 600%. Eso es bastante menos de lo esperado inicialmente a principios de este año. La dinámica indicaba que íbamos a estar en todo caso cerrando por 2.900. Cerrar por 600 es un avance y la tendencia apunta a que el año que viene puedes estar con una tasa de inflación anual entre 100 y 200%. Eso no es una tasa de inflación sana para ningún país. Así que el desafío es bajarla aún más y no hacerlo a punta de recesión, que es lo que efectivamente hemos estado sufriendo, digamos, apuntalando junto con otros factores que influyen en la recesión. La hemos reforzado porque la única herramienta que ha tenido el gobierno para eso ha sido reprimir la actividad económica, la asfixia, acabar con el financiamiento al consumo de las personas, el financiamiento operativo de las empresas. El más grave problema que enfrentan las empresas que están dispuestas que siguen con esa resiliencia es el acceso al crédito, precisamente. Entonces, la única novedad reciente en materia de contención de ese dólar que es el objetivo, digamos, obsesivo y central de la política económica, de contenerlo, es que ahora, gracias a la mejora de los precios petroleros y a una recuperación del volumen de producción e exportación con respecto al nefasto 2020 que hubo a nivel mundial, fue nefasto, entonces ahora las divisas del petróleo parecen estar canalizándose una pequeña cantidad que permite al Banco Central hacer sus intervenciones en el mercado cambiario y ponerle una contención al tipo de cambio. Y encima de eso ahora entró prácticamente a ponerle un techo al tipo de cambio oficial cuando establece los días de intervención, cuál va a ser el precio del tipo de cambio en efectivo. Entonces, hay un cambio de panorama de intensidad, pero muchas importantes preguntas sobre la sostenibilidad de este curso de mejora que ojalá pueda sostenerse con menor costo para el país. Hay varias inquietudes. En principio, como dice nuestra invitada, la inflación sigue siendo alta. Cuando habla del 500%, se refiere a la inflación acumulada a lo largo del año, ¿correcto? La anualizada, correcto, entiendo, se ubicó, según cálculos de Reuters, hasta octubre en 1.500%. ¿Es así? Nuestro cálculo da un poquito menos, ¿ok? Pero sí, es decir, en los últimos 3 meses, la inflación ha estado ubicándose en 10 o por debajo de 10. Digamos, es un dígito alto, ¿ok? Y esa es, a mi juicio, está comenzando a ser la inflación mensual promedio cuando tienes controlado el tipo de cambio. Entonces, si estamos hablando de una inflación que este mes nosotros esperábamos que hubiera una explosión de gasto público típica de esta época del año, además que iba a valorar más el desafío electoral que tenía por delante, a pesar del ventajismo estructural de las condiciones que iba a enfrentar. Bueno, también hay resultados electorales que seguramente están haciendo pensar al gobierno, pero ya pagó el costo político de haber mantenido, por ejemplo, todas las expectativas. Hay 2 alteraciones importantes en materia de remuneraciones. Uno, es primera vez desde el 2012, o sea, primera vez en 8 años, que no se produce el aumento del salario mínimo que habitualmente ocurre en el 4º trimestre. Parece improbable que vaya a ocurrir en diciembre, pero a lo mejor
viene ese regalo en algún momento. Sabemos que eso no va a ser un cambio importante, pero sí lo es en términos de los bolívares que se ponen en circulación, aunque el gobierno haya reducido la plantilla de trabajadores también de manera importante a lo largo de los años. Y la otra cosa es que se prometió que iba a haber un aumento gradual de estas bonificaciones y transferencias a través del sistema Patria, y eso no se ha producido. Los bonos que se están entregando del sistema Patria tienen la misma referencia que mayo. Entonces, eso hizo que el gasto fuera mucho menor, la presión sobre el dólar, del precio del dólar, también fuera menor, y es lo que ha permitido estar constatando unas inflaciones notoriamente más bajas de las que veíamos en los meses anteriores. Ahora, con relación a lo que ha ocurrido en torno al tipo de cambio, ¿qué puede decirnos al respecto? Porque esta situación hay que contextualizarla en medio de una crisis humanitaria compleja que no se ha resuelto, que nos ubica en índices de pobreza por encima del 90%, según la última encuesta de condiciones de vida. ¿Qué puede decirnos? Bueno, correcto. Por eso yo hacía referencia de que si bien produce un gran alivio constatar que dejamos de caer en barrena, constatar que la inflación es mucho menor de lo esperado, que el dólar, en vez de dispararse 40% como era lo esperable con la dinámica que habíamos observado anteriormente, hay una alteración y hay resultados en esa materia mejores. Pero eso no quiere decir que esté resuelto todo, o sea, no quedó atrás el problema de la cantidad de gente fuera de empleo, el problema del poder adquisitivo, todo eso está así. El hecho de que tú estás concibiendo que se modera notablemente el deterioro no quiere decir que todo lo demás está en sus niveles, y al contrario, hay un grave problema de rezago en la demanda que también se manifiesta con mucha desigualdad en distintos sectores, y el gobierno tiene el desafío de reafirmar incluso la orientación de flexibilización que ha venido dando para asegurar que realmente se produzca el año que viene un crecimiento de la economía cada vez más orgánico y que cada vez sea más homogéneo. ¿Cuáles son sus desafíos? La confianza, el mismo de siempre. ¿Cuál es el desafío de la pregunta que tú me haces sobre el tipo de cambio? El mismo, la confianza. Entonces, la herramienta fundamental que ha usado el gobierno para contener el dólar ha sido costosa y recesiva, es la asfixia. Pero la pregunta es, cuando ya estemos y prosiga esa estabilización, seguramente contribuirá a una inercia menor, pero la pregunta sigue siendo la misma. La propensión a buscar divisas para protegerse continúa, y el desafío es ponerlo en tal estado de igualdad con respecto a la inflación que la gente tenga menor problema. Pero eso se acompaña con una presión de sectores que consideran que debe avanzarse mucho más en la dolarización, y el gobierno creo que no lo desea, me queda claro que no lo desea, pero sobre todo no va a poder hacer una dolarización cabal, completa, integral, incorporando al sistema financiero apropiadamente. Lo que está ocurriendo es decir, hemos logrado que se acepte con facilidad los pagos y cobros en dólares, cualquiera lo puede hacer, no hay criminalización de eso, pero tenemos un grave problema de sostener ese funcionamiento. No hay posibilidades de hacer crecer el crédito en divisas tampoco, porque está impedido desde el punto de vista estructural el gobierno, y el BCB no tiene la potestad, más no la capacidad de ser de ejercer su acción en una cámara de compensación en dólares, y eso impide que la dolarización sea una dolarización financiera fluida y completa, y entonces las ventajas de haber entrado en la dolarización empiezan, tú sabes, a llegar como a un límite, ¿no? Entonces, en la transaccionalidad en efectivo lo vamos a seguir viendo, sigue siendo dominante, pero el gobierno tiene el dilema de que no quiere renunciar al bolívar, porque además eso significa comprometerse él
a generalizar un pago de sus obligaciones laborales en dólares. Y eso, en estas condiciones económicas, no lo va a poder hacer, y además significa que tiene que asegurar que la economía tiene una fortaleza tal para que los impuestos sean suficientes para ¿Estás escuchando? Con todo, y que lo ha reducido. De hecho, algunos dirigentes sindicales pedían hace algunos días la dolarización, una vez más, por cierto, la dolarización del salario en nuestro país. ¿Cree usted que esto es posible, tomando como argumento la solicitud que está haciendo el sector privado o concretamente Fedecámaras de permitir los créditos en dólares? ¿Qué puede decirnos? Ese es el gran dilema que tiene el gobierno. Primero, como le decía, tiene obstáculos pragmáticos, de hecho, fácticos, ¿ok? No puede hacerlo primero porque él no puede comprar oficialmente, abiertamente, los dólares a un ritmo como los que debe tener una economía, evitar que se deterioren los billetes, la reposición habitual. En segundo lugar, desde principios del 2017, incluso antes de las sanciones financieras de Norteamérica, el Banco Central, es una cosa muy sorprendente en el planeta, perdió, por así decir, sus bancos corresponsales. Entonces, él no puede ejercer su función ni de seguimiento apropiado de las operaciones que se realizan en el mercado, ni ser el que hace el arreglo, digamos, el neteo en las operaciones entre los bancos en dólares. Entonces, eso es lo que ha hecho que toda la dolarización en la banca sea engorrosa, que una empresa, si necesita cobrar algo de un proveedor, entonces necesita tener la cuenta en el mismo banco que lo tiene el proveedor. Todas las empresas tienen más cuentas de las necesarias, todos se pagan comisiones transaccionales y la banca vive de servicios que ofrece, pero no del financiamiento. ¿Por qué no se permite el financiamiento? En primer lugar, yo estoy convencida de que como el gobierno sabe, los hacedores de política económica saben que su mayor enemigo es la debilidad de la demanda de dinero, es decir, la no disposición de la población de retener bolívares y guardarlos, sino que lo que pueda guardar, si le sobra algo, lo convierte inmediatamente en una moneda dura para protegerse. Ese es su enemigo, y eso deriva de las condiciones económicas y la confianza. Entonces, lo que él ha hecho es que al impedir el crédito en dólares, busca forzar a que los pagos de crédito sean en bolívares, para que la población y los empresarios principalmente estén permanentemente buscando bolívares para pagar los créditos a aquellos que puedan acceder a los créditos indexados. Entonces, eso para ellos es una forma de asegurar, de bajar una presión de demanda de dólares, porque todo el mundo tiene que buscar bolívares para pagar sus créditos. Si él permite a la inversa, la gente va a estar buscando solo dólares y la dolarización va a ser plena, y eso comporta un desafío importante en suministro de divisas y sobre todo lo que refería antes. El panorama fiscal del gobierno, aunque ha realizado un achicamiento casi a nivel de estrangulación del tamaño del Estado, lo ha reducido enormemente. Aún así, toda la recaudación de impuestos que existe directa, no hablo de las recaudaciones municipales y comunales que están realmente peligrosamente, hay una voracidad allí que amenaza la continuidad de la recuperación económica que estamos apenas comenzando a transitar. Pero de los tributos habituales, eso cubre la mitad del gasto en bolívares que hace el gobierno. O sea, la otra mitad tiene que provenir de petróleo. Y el petróleo apenas ahora empieza a aportar algo porque los precios subieron mucho, y de todas maneras PDVSA tiene muchos problemas acumulados, y sigue siendo necesario el financiamiento monetario, es decir, que el Banco Central le presta, a través de un pagaré que emite PDVSA, le presta el dinero y PDVSA paga. Ese financiamiento monetario es lo que han querido reducir, y lo han reducido, pero todavía no se puede eliminar. Y si yo no lo puedo eliminar, entonces no puedo promover una dolarización plena, porque yo no voy a tener ingresos en dólares suficientes para mantener el funcionamiento del Estado. Ahora, hemos escuchado, o mejor dicho, visto en redes sociales las denuncias de los ciudadanos o las quejas sobre el incremento de los precios en dólares en nuestro país, y se habla de la expresión inflación en dólares. Esto
¿Es cierto? ¿Cómo se explica? La escuchamos. Bueno, lo que está ocurriendo es, para no entrar en la discusión que tomaría más minutos de los que me imagino que tenemos, pero lo que está ocurriendo es que cada vez son necesarios más dólares para pagar, digamos, el mismo bien o servicio. Y eso obedece a dos razones: a que el dólar se está quedando atrás con respecto a la inflación en bolívares, y al hecho de que efectivamente hay factores de costo que se han acentuado mucho desde finales del año pasado, que tienen inflación, llamémosla así, importada. Todo lo que tenga que ver con fletes, que simplemente se ha quintuplicado a lo largo de este año, todo lo que tiene que ver con alimentos cuyos precios internacionales también han aumentado enormemente, de manera que el suministro y los insumos de muchas de las industrias está sufriendo altos costos. Y hay una tercera fuente que va a venir y está siendo aceptada y que va a tomar, está muy gradual, y creo que eso va a proseguir en el 2022 y 2023, que es el ajuste de las tarifas de servicios públicos. Entonces eso uno tiene que ser un ajuste muy bien pensado, porque es imprescindible hacerlo, pero tiene que instrumentarse. Hay servicios como, por ejemplo, hay lugares donde el servicio de aseo urbano es desquiciadamente elevado, entonces ahí se ve que no hay un análisis de la capacidad de pago por zonas, por tipo de comercio, etcétera, y entonces hace inviable esa recuperación. La recuperación es importante. Si tú no logras que fluya, que lubrique, se detiene ese efecto. Entonces, si tú te pasas, como decimos en criollo, te pasas de maraca en impuestos y tarifas, etcétera, entonces le estás poniendo un techo también a la propia recuperación, y la recuperación es vital porque es la recuperación de los empleos que has botado en los últimos años. Aquí se ha perdido fuerza laboral en los últimos años. Todo el mundo está metido a tigrero, a hacer oficios que no son suyos, o que a veces lo sabe hacer bien, otros no, o si no, somos todos reposteros, o todos hacemos pastelitos, o todos hacemos torticas, y eso está muy bien como capacidad de resolver, pero eso no es ni lo que desarrolla ni da fortaleza, y tiene un límite, porque tienes que tener compradores de torta, y entonces llega un punto donde no vas a poder sostener eso. Entonces la recuperación sólida es vital, y allí es importante que todos los sectores que apoyan al gobierno tomen conciencia de eso, para que pueda consolidarse la reanimación económica que han estado permitiendo al sector privado, porque esa es de verdad la verdadera vía de rescate de todo lo que se ha sencillamente desvanecido o destruido a lo largo de los últimos años. Eso es lo que es vital. Ahora, a pesar de esa pequeña recuperación de la que habla nuestra invitada en algunos sectores, en otros casos la situación es francamente dramática, y lo comentamos por lo que arrojó, por ejemplo, la encuesta de coyuntura de Conindustria. En el caso de la pequeña y mediana empresa, es durísima la información que aparece allí. Más del 50% de hecho asegura que ni siquiera ha realizado ningún tipo de inversión a lo largo del año 2021, al menos hasta el tercer trimestre de este año. Y yo le pedí un comentario acerca de esta, digamos, pequeña recuperación tan desigual, y que ocurre además después, como decía nuestra invitada, de años de caída permanente. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, justamente yo creo que la primera cosa, y eso no es novedad, cuando hablábamos de que iba a venir la inflación causa estragos impensables, y la negligencia en no habernos protegido de eso, la estamos pagando, y la vamos a pagar por mucho tiempo más. Eso hasta se llevó por delante lo poco que había de seguridad social, porque las pensiones no sirven para nada. O sea, no sirve ni para comprar los sartán potásicos que tenga que tomar una persona de la edad de uno. Entonces, eso te dice parte de lo que está destruido y de lo que hay que rescatar. Esa recuperación económica yo no la califico así, pues, a nivel consolidado de la economía,
uno tiene que hablar de una reanimación económica y sí hay espacios de recuperación y espacios de reanimación en general, y hay otros que siguen teniendo el mismo problema. Si tú tienes un problema de debilidad del poder adquisitivo, quiere decir que no hay demanda y quiere decir que las empresas no tienen a quién venderle sino una pequeña cantidad. Entonces, en todo este lapso, y la razón por la que aludía a la hiperinflación, es que también hubo un arrase, las empresas pequeñas, salvo que tienen todos que prepararse mejor en términos de su conocimiento, de estar debidamente informados, de saber y de conocer su nicho y de cuidar su nicho de mercado, porque si no, tienen la debilidad que solamente las empresas más grandes han podido sobrevivir con costos enormes, y algunos simplemente han tenido que poner dinero de donde no hubiera o de donde no debieran haber puesto, y simplemente ¿cómo se hace? Se reduce el tamaño. Entonces, lo que ha habido es una contracción, y ahora los que están más fuertes están en mejor capacidad de resolver las cosas, y la pequeña y mediana industria y empresas comerciales tienen que aguzar la visión, hacer buen seguimiento de la economía y de sus procesos de reingeniería, llamémoslo así, interno, para saber qué costos deben reducir y qué tamaño deben tomar. El problema de la recuperación económica no es, a mi juicio, algo que se pueda decir a cabalidad. Y el desafío que tienen los hacedores de políticas públicas, es decir, el gobierno, es convertir esta reanimación no en una tasa como la que vemos para el año que viene, que va a ser probablemente de 5 o 6%. Piensa uno que si todo esto sigue avanzando puede ser. Déjenme solo darle una idea. Cuando se hace un ajuste económico, un país que pasa por una hiperinflación, digámoslo así, los ajustes clásicos, una vez que tú tienes todo el panorama integral de todas las políticas públicas y lo presentas públicamente, te ganas la confianza de todos, de consumidores, inversionistas y productores, tú haces un pequeño, o por lo menos breve, no voy a decir que depende, puede ser pequeño o muy grande, haces un ajuste y rápidamente reencaminas las cosas. Cuando las cosas se reencaminan con ese esquema bien coordinado, integral de plan, se habla de recuperación y no de rebote. Los rebotes son de 10%. Si tú vienes cayendo de 80, bueno, está bien. De 0, si tú subes de 1 a 10, entonces vas a tener 1000%. Y aún así, lo que nosotros estamos pronosticando en general son muy modestos. Para estar hablando de rescate, recuperación, reincorporación de mano de obra perdida, pues estamos hablando de la necesidad de crecer por lo menos cerca de 10% por varios años. Y no estoy hablando de la meta de cuándo volvemos a ser del tamaño de X, borrémonos eso de la cabeza. Lo importante es que sea sostenido y sólido. Por eso muchos economistas hablan de estabilización en el fondo, o sea, en el foso. ¿Qué opina usted? Bueno, porque se ha logrado una estabilización por esa reducción de la inflación, pero no se ha alcanzado. Estamos en un proceso, y mi mayor esperanza y mi mayor llamado es que si tú no logras ahora apuntalar y ser inteligente en apuntalar todo lo que tiene que crecer y aportar el sector privado, darle sin la menor duda de reversión de ningún tipo de medida, tú le das certeza. En el mediano plazo podrás seguir viendo algunos casos como estás viendo, adquisición de empresas a precios de gallina flaca, obviamente, porque están prácticamente destruidas, porque la demanda es débil. Eso es lo que cuando hablamos de estabilización no la hemos alcanzado. Estabilizarse significa estar con una inflación de 2 o 3% anual. Eso está en estos momentos muy lejos de nuestro alcance, pero sí es posible si se permite esa recuperación económica, y a su vez se tiene el desafío que acompaña, el correlato que tiene que acompañar estas condiciones generales es que haya un rescate de la infraestructura de servicios públicos, porque así ninguna empresa puede crecer. No puede ser que si una empresa abre una línea de producción porque ya puede producir, porque tiene un poco más de demanda, entonces esté demandando
a un sistema eléctrico que en una zona ha logrado mejorar, pero en otra está decayendo, donde el problema del abandono del gas natural no se ha resuelto. Es decir, esas son las cosas que dan espacio de crecimiento. Tú vas a ver la situación del sector agrícola en el occidente del país y en términos de provisión de combustible es absolutamente nefasta. Pero en otros sectores puede que sí haya mejorado. Entonces, el precio no es el precio oficial de la gasolina, sino que escuchas que pagan, los que hacen seguimiento detallado de eso reportan precios del litro de gasolina para producción, 1 y pico, y eso lo pagamos a nivel de consumidor inevitablemente, ¿no? Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, directora de Síntesis Financiera. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis. Conversábamos con Tamara Herrera hace algunos minutos y estamos a la espera de nuestro siguiente invitado. Le pregunto a mi equipo sobre el economista Leonardo Buniac, a quien teníamos a partir de esta hora. Con él vamos a seguir desarrollando este tema que afecta a Venezuela de una forma, por cierto, francamente desigual, como decíamos, o comentábamos con nuestra invitada anterior, si vamos a llamarlo, porque incluso el economista Leonardo Buniac promocionaba su participación en el programa del día de ayer, con lo cual entendemos debe estar pendiente de la comunicación. Comentábamos con Tamara Herrera algunos datos sobre la inflación, el índice de precio al consumidor, que sigue siendo altísimo en nuestro país. Yo no sé si es el más alto en el mundo, pero sin duda uno de los más altos en el mundo. Para la mayoría de los países la inflación ya no es un problema, incluyendo naciones de América Latina. Sin embargo, en Venezuela, según cifras independientes, la inflación acumulada hasta octubre se ubicó por encima de 500%. En los primeros meses de 2021, los 10 primeros meses de 2021, y la anual de octubre a octubre se ubicó en más de 1.500%. Sí, me dice que tenemos a Leonardo Buniac, economista. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Pues yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y el panorama macroeconómico cerrando el año 2021, sobre todo con las perspectivas de cara al 2022. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Buenos días. Bueno, un saludo a todos
cientos de miles de radioescuchas que nos siguen ustedes. Mira, el balance, bueno, tenemos una economía, y vamos a estudiar el comportamiento del ciclo económico, y entendemos que hay una etapa de dilatación, de expansión del ciclo, de crecimiento, alcanzas una suerte de auge, luego inicia una etapa, digamos, de recesión, ya en la cúspide del crecimiento, entra una etapa contractiva, y luego finalmente entras a lo que ya se llama el pozo depresivo del ciclo económico. Venezuela, después de 8 años consecutivos de contracción en su nivel de actividad, ya está ubicada en el pozo depresivo. No obstante, en el año 2021 hemos entrado en una etapa de estabilización dentro del pozo. Es decir, la economía va a caer este año quizás 2-3 puntos, mucho menos de lo que cayó en el 2020, cercano, por supuesto, al 15%, al 30% que cayó en el 2019 y en el 2018, acumulando 80 puntos de caída. Es decir, que va a caer un poco menos, mucho menos en el año 2020, pero estabilizándose en una etapa del pozo depresivo, así, estabilizados en el pozo, sin salir todavía de él. Algunos sectores de la economía han mostrado dinámica de crecimiento, hay una explicación para ello, son sectores fundamentalmente vinculados al proceso de importación de productos finales, básicamente por la marcada sobrevaluación de la moneda, que crea incentivos perversos para el aumento de las importaciones, limitando la competencia de la producción nacional con la importación extranjera. Pero bueno, la sobrevaluación ha facilitado las cosas, el proceso de dolarización ha permitido, con el acceso libre a la divisa, promover las importaciones, así que ha sido el sector comercio y servicio el más beneficiado, sector salud, laboratorio, telecomunicaciones, informática, vinculados fundamentalmente al impacto pandemia, todo lo que ha sido teletrabajo, telestudio, la vía social con el streaming, con las redes sociales, son sectores que se han dinamizado en Venezuela, básicamente por las operaciones sin contacto físico. Pero bueno, más allá de eso, tienes una dinámica donde algunos sectores de la economía se han dinamizado, ¿verdad? Digamos, de esa manera, y hay otros sectores que están profundamente contraídos, como por ejemplo el sector industrial, el sector agroindustrial, que son sectores productores de bienes transables que compiten con la importación y por otra parte van al mercado de exportación. La marcada sobrevaluación de la moneda es un cáncer para el sector nacional productor de bienes transables. Es un sector que no se va a dinamizar todavía. Sin embargo, bueno, tienen una contracción importante en la actividad económica del sector público, el sector privado con mayor dinamismo, y una perspectiva 2022 donde más o menos las cosas van a estar iguales. La inflación cede despacio y el proceso de hiperinflación continúa, pero cediendo espacio cada vez más, básicamente por una contracción monumental que ha hecho el gobierno del gasto público. El gobierno del Estado venezolano no está gastando prácticamente, se ha disminuido su capacidad de incidir en la actividad económica, sigue siendo un Estado poderoso en su capacidad represiva, pero un Estado disminuido en su capacidad para incidir en la actividad económica, así que entonces tenemos un sector privado que toma nuevos roles en una economía que está impactada en casi un 50% por la llamada economía subterránea, economía donde se generan divisas en el sector informal y especialmente divisas que provienen de actividades ilícitas propias de la frontera, como el narcotráfico, el contrabando de extracción de oro, de gasolina, etcétera. Ahora, con relación a lo que está ocurriendo con el dólar en nuestro país, ¿qué puede decirnos el tipo de cambio y sobre todo, digamos, la solicitud, la exigencia de algunos sectores que tienen que ver con la apertura al crédito en dólares, incluso la dolarización del salario en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, con respecto al tema de la dolarización, la economía venezolana ya desde hace mucho tiempo, ya lo sabemos, desde el punto de vista de la demanda, está informalmente dolarizada. La economía se dolariza por la oferta cuando el Banco Central te anuncia
Marejana Trujillo, ponte tu mejor traje porque el viernes 8 a las 8 de la noche vamos a anunciar que la nueva moneda de curso legal, la unidad de cuenta, el instrumento de pago y reserva de valor es el dólar de los Estados Unidos. Bueno, eso obviamente no va a ocurrir, básicamente porque el Banco Central de Venezuela está sancionado, pero más allá de eso no tiene las reservas internacionales para recoger los bolívares de la economía y a un tipo de cambio de referencia inyectar la moneda extranjera. Así que seguirá la economía dolarizada informalmente desde el punto de vista de la demanda. Ahora, ¿cuánto es el nivel de dolarización actual en Venezuela? Bueno, tenemos niveles que están en la ciudad capital entre 75 y 70%, y todo lo que es aledaño a la frontera venezolana con Brasil o con Colombia está por encima del 90%. En el caso de Zuliano y de Táchira estamos hablando del 95% aproximadamente. Ahora, este proceso de dolarización no se va a profundizar mucho más allá, porque el bolívar todavía tendrá un espacio en la economía venezolana, básicamente porque con ello se remunera a los empleados públicos. Y obviamente la incidencia del gasto es importante desde el punto de vista de las operaciones de petróleos de Venezuela y por supuesto del propio Estado venezolano. Así que el bolívar de alguna manera seguirá manteniendo allí su espacio relativamente pequeño, pero lo va a seguir manteniendo. Lo que sí es una realidad es que el bolívar ha sido virtualmente sustituido por el dólar como reserva de valor y como instrumento de pago, pero aún se conserva como unidad de cuenta. De cara al año 2022 tenemos una economía que va a ser definitivamente esquizofrénica, es una economía que va posiblemente mostrar en algunos sectores más dinamismo. Estamos viendo el surgimiento de algunas actividades todavía muy marginales, pero obviamente hay cierto, digamos, grito comercial, como algunos sectores como restaurantes, bowling, comercios, supermercados enormes con productos importados, y todo esto es típico y es característico de una economía que está viviendo de las importaciones y cuyas importaciones están siendo financiadas por una parte por el sector privado que genera divisas, pero por otra parte por una economía subterránea donde la práctica básicamente la legitimación de capitales y el lavado de dinero de actividades vinculadas a operaciones, como te decía en principio, que son típicas de las fronteras de nuestros países, como el contrabando, el narcotráfico, etcétera. Así que entonces es una economía realmente esquizofrénica. Quizá la economía venezolana muestre signos de crecimiento en el año 2022, pero un crecimiento más vinculado, como te decía, al sector comercio y servicio, al sector importaciones, el sector industrial, el sector productivo, lo que es el que realmente genera crecimiento y empleo en la economía, un sector que va a seguir lamentablemente contraído, y básicamente porque los factores que lo determinan estarán presentes. Una marcada sobrevaluación de la moneda, por otra parte los problemas de combustible, de gasolina, de electricidad, la propia cadena de suministro sumamente fracturada o traumatizada, y eso va a evitar que el sector productivo realmente en Venezuela se recupere a corto plazo. Es decir, cambian algunas cosas para que nada cambie. Lo cierto es que estamos viviendo una etapa en este momento de estabilización en el foso, de estabilización en el pozo productivo de la economía, y con algunas perspectivas de crecimiento para el año 2022, quizás con menos inflación, dado que el gobierno ha seguido conteniendo el gasto público. El crédito bancario, obviamente completamente extinguido en moneda extranjera. El crédito bancario hoy en Venezuela totalizado no supera los $300 millones. Eso, como yo lo he dicho en el pasado, es equivalente a la cartera de crédito de una agencia bancaria, de una sucursal de un banco colombiano en Barranquilla o en Cartagena, la banca más pequeña de toda América Latina. Y la posibilidad de un proceso de dolarización del crédito bancario está muy difícil en la medida que el Banco Central de Venezuela no avance en la modernización, por ejemplo, de la Cámara de Compensación para que se permitan operaciones de terceros en moneda extranjera, y mucho más todavía el crédito bancario en dólares. Ya la recuperación del crédito bancario en bolívares es insuficiente por la marcada devaluación que hay en Venezuela,
por la pérdida de poder de compra del bolívar, y el crédito en dólares podría ser una opción en la medida en que la banca sigue captando divisas de la economía, pero obviamente la negativa, las barreras ideológicas del gobierno y del propio Banco Central impiden que eso sea una realidad. Así que entonces es una economía esquizofrénica, es una economía que muestra signos de crecimiento, en mi opinión no son signos de recuperación, son dinámicas específicas en burbujas específicas que hay en la economía venezolana, y ciertamente vas a ver algunos indicadores, inclusive hasta de prosperidad en algunos sectores, que nada tienen que ver con el grueso de la economía nacional, de la economía del grueso de los venezolanos. Y para ser más específico, si vamos a hablar de crecimiento, y algunos economistas comienzan a hablar de crecimiento para el año 2022, como por ejemplo que ser un 2, un 3%, hasta un 5%, algunos han dicho, yo te voy a decir esta frase: cuando el crecimiento económico no basta. ¿Y qué significa eso? Que el horizonte temporal de cualquier programa económico debe ser generar prosperidad y no tan solo crecimiento económico. Y allí estamos muy lejos, con niveles de pobreza que no son inferiores al 93-94% en este momento en Venezuela. Marcadas niveles de pobreza y marcados niveles de desigualdad social y desigualdad territorial. En ese ámbito, lo que quieras hablar, lo que quieras decir en términos de dinámica de crecimiento, va a resultar totalmente insuficiente en términos de los objetivos socioeconómicos que este país necesita. Leonardo Muniaco, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido durante el programa, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y sobre todo las perspectivas de cara al año 2022. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela